Claudia Sheinbaum, en el 2006 y todos los del PRD de ese tiempo, llevaron 8 cajas grandes que decían que iban llenas de documentos para demostrar el fraude que hizo, según ellos, Felipe Calderón. Hicieron que abrieran las 8 cajas vacías. Fíjense el nivel de mentira. Eso ya no es de mentirosos, es de enfermos mentales. Si López Obrador dijo que para hacer el Tren Maya no se iba a cortar un solo árbol, pasando por la selva, y se cortaron más de entre 7 y 10 millones de árboles. Si López Obrador decía que antes de que fuera presidente, que el presidente que no creciera a más del 4% iba a ser un fracaso, y él no creció ni al 4% ni al 0% en el primer año, y luego al final al 1%, dijo que no importaba el crecimiento económico del 4%. Si todos los de Morena y el PRD en ese tiempo decían que la Guardia Nacional, y sobre todo con mando militar, era una dictadura, y cuando Obrador la puso, la Guardia Nacional con mando militar, dicen que era necesario. Si López Obrador dijo que México en la atención a la salud estaba mejor que Dinamarca, cuando de hecho había casi 100 hospitales sin quirófanos, si decían esas mentiras, ¿qué se puede esperar? Decía López Obrador que él no se comprometió a bajar el precio de la gasolina. Dice, yo no me comprometí. Y hay un video donde dice claramente, me comprometo a bajar el precio de la gasolina. Si Claudia Sheinbaum negaba el fracking para cuestiones de ingeniería, y ahora dice que hay que usar el fracking, y dice actualmente que que ella nunca dijo que no al fracking, y está grabado. Esas mentiras y muchas más, porque todo lo que decía Obrador y Claudia Sheinbaum, más del 90% son mentiras. Si esas mentiras tan burdas a nivel de locura están a la vista, ¿cómo se atreven a decir que no son mentirosos? Si cosas tan evidentes como decir que para hacer el Tren Maya no se va a cortar un árbol, que solamente lo puede decir un verdadero enfermo mental, las hacen, pues ¿cómo van a negar? No, saben que la gente no sabe de datos económicos globales ni nacionales. Dicen todas las mentiras posibles. Y ahora Claudia Sheinbaum, como una vil dictadora, tirana, más que dictadora, mentirosa, dice que va a poner una comisión para investigar quién dice mentiras, aprovechando, por ejemplo, un video de Sarmiento de hace más de 26 años, donde en unos comentaristas están diciendo que los periodistas a veces mienten, pero lo decía como generalidad, no como un hecho, como una especie de discusión de periodismo. Claro, lo agarraron de ahí para decir cómo mienten. López Obrador siempre dijo que todo lo que decían los periodistas que estaban contra su gobierno, que eran todos, hasta dijo, soy el más criticado desde Madero. A nadie habían criticado ni insultado tanto como a López Obrador. Es cierto. Eso es de sus pocas verdades que dijo. Decía que estaban pagados por no sé qué intereses. Son empresas periodísticas. Y claro, algún gobierno puede haberle pedido a algún periodista que hiciera una promoción de algún asunto, pero no eran pagados para criticar a la oposición. Cuando llegó a suceder, claro, pero agarran, buscan, porque algo que tiene López Obrador y Claudia Sheinbaum es rastrear, empezar a buscarle, para ver qué encuentran. Y un dato que les pueda favorecer,
no tomando en cuenta 100 datos donde no les favorece, pero ese que encuentran, lo usan para estar atacando y criticando a la oposición. Porque nunca en la historia de México, al menos desde que yo nací, nunca yo había oído tanto pleito del gobierno con la sociedad civil y con los periodistas. Nunca lo vi. Es más, vivíamos en paz. La política no era estarse peleando. En las campañas electorales sí había críticas al otro gobierno, al otro partido, pues esas eran campañas políticas, pero eran de otro nivel. Ahora, cuando López Obrador ya ganó, supuestamente ya tenía la presidencia, ya la tenía, no supuestamente, ya la tenía, ya no tenía por qué seguir atacando y agrediendo a gobiernos anteriores, si ya había logrado su objetivo, que era robarse la presidencia, y se la robó. Ya lo había logrado. ¿Para qué seguir atacando a otros gobiernos? Porque es un enfermo mental, igual que Claudia Sheinbaum. Son psicópatas, son gente que necesita pelear, hacer daño, denigrar y ensalzarse para estar contentos. Eso no había existido. Había habido problemas. ¿En qué gobierno no ha habido problemas? Había actos de corrupción, pero eran casos particulares. No era en sí el gobierno, el total, el PRI y el PAN corruptos. Eran casos. Tan es así que en los gobiernos, las presidencias del PRI y del PAN, sí apresaban cuando encontraban algún gobernador corrupto, como el caso de Mario Villanueva, de un estado del sureste, o de los Duarte. Sí los apresaban. En cambio, Claudia Sheinbaum y López Obrador, que tiene en solamente un sexenio, o ya 8 años, más de 70 funcionarios y gobernadores acusados de corrupción con pruebas suficientes, y niegan que sean corruptos. A 70 casos o más. Casos tan evidentes como el de Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, que las pruebas son pero abrumadoras, les atascan la cara de tanta prueba que hay. No hay pruebas, no hay pruebas. Pues, y que Estados Unidos, como perjudican llevándole tanta droga y fentanilo a Estados Unidos, estos dicen, no, estos ya son organizaciones terroristas que están afectando a mi país, Estados Unidos, y los tenemos que detener y apresar. Y otra mentira que ahorita apareció, ahorita me acordé, ¿cuál? Obrador le dijo a Donald Trump y a Estados Unidos muchas veces que en México no se producía fentanilo. Así, lo negaba, pero con una certeza como no es totalmente falso que se produzca fentanilo. Y apenas llegó Claudia Sheinbaum y se han desmantelado muchos laboratorios de fentanilo en México. Así de mentirosos son. Y Claudia Sheinbaum anda buscando una comisión de la verdad. Si es la más mentirosa, la más falsa. Ella claramente dijo que ella no era religiosa y se sabe que es judía. Y lo dijo, está grabado. ¿Y saben qué hizo? Se vestía con ropa que traía la Virgen de Guadalupe. Una manipulación. ¿Por qué? Porque sabe que el pueblo es seguidora o seguidor adorador de la Virgen de Guadalupe. Claro, le conviene aparentar relación, que sentirse guadalupana, porque el pueblo la va a aprobar así. Bueno, el nivel de inmoralidad, que son las mentiras, tan grotesco que tiene Morena, es espantoso, es brutal. Todo lo que dicen es mentira. Nunca había habido en México tanto nepotismo. ¿Saben qué es el nepotismo? Es que un funcionario una persona que tiene poder político, ponga a sus hermanos, a sus hijos, a sus amigos, a su gente cercana en los cargos públicos. Porque eso no debe ser. Para poner a una persona en un cargo público, en una secretaría, tiene que ser una persona no familiar,
sino que lleve una trayectoria larga y que tenga mucha experiencia y que se demuestre que tiene la capacidad. Pero si pone al hermano, ¿por qué su hermano? Ese es nepotismo. Con gobiernos anteriores llegó a haber, pero con el obradorato es brutal el nepotismo, es tan descarado que apestan a maldad, a corrupción. Tan es así que López Obrador puso como secretario de Gobernación. ¿Saben qué es el secretario de Gobernación? El cargo más alto, solo por debajo de la presidencia. Puso como secretario de Gobernación a Adán Augusto López, su primo. ¿Eso no es nepotismo? En el cargo más alto después de la presidencia, poner a su primo. Y puso a sus hijos, a Andy López Beltrán, a los otros, encargados en un montón de procedimientos y empresas de nivel federal, como en la construcción del Tren Maya, donde demostraron una corrupción brutal. A María Luisa Alcalde poniendo a su familia en los cargos altos. Es más, López Obrador hizo que Beatriz Müller, la que era su esposa o es esposa, no sé si sigan así, le dieron un premio, el nivel creo que 3 de investigación, el más alto. ¿Por qué? Porque es su esposa. Y se atrevieron a darle a la mamá de Claudia Sheinbaum otro nivel, un premio muy alto. ¿Por qué? Eso es nepotismo. Durazo, que fue del gabinete de López Obrador, que es gobernador de Sonora, tiene a mucha gente en cargos públicos. Guadalupe Tadei, a la corrupta que pusieron de presidencia en el INE, para que Obrador se pudiera robar descaradamente y Morena todos los cargos, esta descarada tiene como a 8 o 9 familiares en cargos públicos en el INE y instituciones afines. Descarados, descarados. Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México un tiempo, para suplir a Claudia Sheinbaum, hizo que Lenia Batres, su hermana, sea de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cargo más alto, los cargos más altos a nivel de justicia. Es apestosa la maldad, la corrupción de Morena, pero son cínicos, son descarados. Y se atreven a decir que las mentiras de la oposición. No hay ninguna mentira, habrá alguna, pero no son mentiras, porque informan todo lo que pasa. Y todo lo que pasa en el obradorato, todo es pésimo. Aumentó la corrupción brutalmente. Puso a México, López Obrador, entre los 3 países más corruptos del mundo. Aumentó la delincuencia brutalmente. Hubo 206,000, creo, 200 tantos mil muertos por homicidio en el gobierno de López Obrador, por 100,000, la mitad, con Felipe Calderón, al que acusó que convirtió a México en un lugar de sangre. Entonces, lo que hizo Obrador fue el doble. Pura mentira. ¿Por qué? ¿Por qué son tan mentirosos? Porque el poder, cuando lo tienen enfermos mentales y malignos como Obrador y Claudia Sheinbaum, borra todos los demás valores humanos. El valor de la verdad no importa, importa el poder. El valor de la honestidad no importa, importa el poder. Y la mentira de decirse que son honestos, cuando López Obrador asesinó a su hermano, es un asesino en la pubertad. Fue un pésimo estudiante, no llegó ni al 8 de calificación. Plagió su tesis. Los libros que dice que ha escrito alguno que otro, porque la mayoría se los escribían y les ponía su nombre. Tardó 14 años en terminar su carrera. Antes de ser político, trabajaba en 2 lugares y no lo cobraba sin trabajar. Les pedía el cuerpo a las mujeres para darles un cargo público. Hay muchos, puedo decir datos de todo esto. Y hasta se sabe que es un degenerado, era homosexual.
que el mismo Carlos Monsiváis demostró que pasaba noches deliciosas con López Obrador, que estuvo como varios meses viviendo con él. Es una porquería. Pero además Obrador permitió la trata sexual de niños. Pero lo más grave de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, que son aliados de la delincuencia. Son tan mentirosos que lo niegan, pero hay fotos. Claudia Sheinbaum con el Chapo Guzmán. López Obrador fue 8 veces o 9 veces a Badiraguato, un pueblito o una ciudad pequeña. De tantas que hay, fue 8 veces a ese lugar donde estaba la mamá del mayor delincuente de México, el Chapo Guzmán. Y en uno de esos que lo ve, le dice López Obrador a la señora: ¿cómo está, señora? Con mucho honor, mucho respeto. Ya recibí su carta. Claro, delincuencia. Por eso, esto es una cosa brutal. Es pura mentira de una dictadura comunista.